Entonces, ahorita ellos están viendo esto. Ujú. ¿Cuántos minutos le pusiste? Hola, hola, como dijera una persona que conocemos, buenos días, tardes o noches, tardes y noches por los que están viendo o van a ver el video en diferido. Sean bienvenidos a una transmisión más del Ministerio de Matrimonios FRAP. Bienvenidos. Felicitaciones a todos y cada uno de los que están sintonizando esta transmisión. Verdaderamente nosotros los felicitamos increíblemente porque han dedicado un tiempo para este espacio, para este crecimiento. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Manuel Acevedo y me acompaña mi esposa Delia de Acevedo. Nosotros estamos atendiendo el Ministerio de Matrimonios de Iglesia Café Guatemala y es un gusto para nosotros poder compartir nuestra segunda lección. Mira, ya vamos empezando, ya iniciamos este viaje, este hermoso viaje donde estamos tomando matrimonios que encontramos en la palabra, en la Biblia, y aprendiendo de ellos. Vamos a ir aprendiendo lo que la palabra del Señor nos deja plasmado en estas parejas. Y el día de hoy no es la excepción. Antes que iniciemos, pues primero, buenas noches a todos, a cada matrimonio. Los saludamos desde acá, desde Guatemala, porque también ahora nos ven en otros países. ¡Qué bendición! Nos sentimos muy emocionados de poder llegar hasta fuera de las fronteras de Guatemala y poder compartir esta hermosa bendición con ustedes. Vamos a poner este momento en las manos de Dios y vamos a dedicar un tiempo para que el Señor bendiga esta transmisión y se cumpla el propósito del Señor a través del mismo. Oremos, amados hermanos. Bendito Jesús, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de poder conectarnos virtualmente con cada matrimonio, con cada pareja, con cada hogar. Gracias, papito lindo, porque este ministerio nació en tu corazón y tú quieres bendecir a tantos matrimonios, quieres que tantas familias sean restauradas, sean edificadas, mi Dios, y sean bendecidas. Nosotros declaramos la paz de Dios en cada hogar. Declaramos que tu palabra, Señor, que tu espíritu, que tu presencia se hace presente en este momento en cada matrimonio, en cada hogar, en cada familia, en el nombre poderoso de Jesús. Ponemos este tiempo en tus manos, guíanos, háblanos a través de tu escritura, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Moshi, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Qué bueno tenerlos de nuevo por acá todos y pues como recordarán la semana pasada, ¿verdad? Aunque por ahí muchos nos tienen pendientes todavía la tarea. Yo sé que todos están así ahorita, ¿eh? Son pocos los que nos han mandado la tarea y algunos creo que no entendieron cómo no han era comprendido la tarea. cómo es la mecánica. La tarea que les mandamos, si ustedes se dan cuenta, tiene primer día, segundo día, tercer día. Entonces, cada día ustedes tienen que tomarse un tiempito, que será que 10 minutos tal vez, o 15 a lo sumo, que se tomen para llenar cada una de las áreas que están en el cuestionario. Entonces, cuando ustedes hayan terminado los 6 días, ustedes nos envían todo. Porque algunos solo nos hicieron un día y no lo enviaron, pero no nos enviaron los demás. Entonces la idea es que empecemos a tomar la disciplina de estudiar la palabra del Señor, hermanos, que tratemos la manera de hacer ese esfuerzo
que sacrifiquemos 15 minutos de la serie que estén viendo para poder estudiar la palabra del Señor a través de este cuestionario. Amén. Y este día vamos a hablar sobre Abraham y Sara. Yo sé que muchos conocemos la historia de Abraham y Sara. Y el tema es cuando confiamos más en nuestra astucia que en Dios. Y yo quisiera preguntar, yo sé que no me pueden contestar, pero más ahorita en la época que pasamos el año pasado, valga la redundancia, estaba recordando que para estas alturas nos tenían encerraditos a todos. Y todos recordarán cuando empezó toda esta huella de la pandemia y cerraban todo temprano y había unas grandes colas para poder conseguir alimentos, pero nosotros como padres salíamos a buscar la comida para tener ahí para nuestros hijos. Y afortunadamente algunos, pues gracias a Dios, teníamos para poder comprar bastante y tener y guardar y pasar unos 15 días sin tener que salir para poder comer. Sin embargo, hubieron personas que no tenían esa plata y muchos salían a la defensa de esas personas en contra del presidente, diciéndole que cómo era posible, que había gente que no tenía para comer. Y entonces yo creo que no necesariamente en la pandemia, sino en algún momento de nuestra vida, en algún momento de nuestro matrimonio, hemos pasado por esa situación, hermano. Yo no sé si todos o algunos han pasado por esa situación en la que no hay que comer. Abrimos la refri y no hay nada. Abrimos la alacena y no tenemos nada. Y entonces nos acostamos con aquella preocupación como padres de qué le vamos a dar de comer a nuestros hijos mañana. Porque incluso nosotros podemos aguantar, digamos así, ¿verdad? Quitarnos el pan de la boca para dárselo a nuestros hijos. Y nos acostamos con esa pena de dónde vamos a sacar. Nuestra mente está maquinando qué hacemos, cómo generamos. Y eso muchas veces nos quita el sueño. Pero imagínense ustedes que en la historia de Abraham y Sara, ellos también vivieron una situación semejante. Y ahora vamos a ver cómo la resolvieron ellos, qué decisiones tomaron, cuáles fueron las consecuencias de las decisiones que ellos tomaron. Y yo quiero invitar a que Manuelito me haga el favor de leer Génesis 12, 1 al 9. Y si usted tiene su Biblia ahí, por favor, tómela y lea juntamente con nosotros. Saquen sus Biblias, desempolven sus Biblias de estudio, y si no tienen ninguna de las dos a la mano, pues tome su tablet, su iPhone, su smartphone, y vayamos. Yo aquí voy a acompañarles con mi versión de papel, y vamos a ir a Génesis 12, versículos del 1 al 9. Estoy leyendo NBI, y dice de la siguiente manera: El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que había adquirido en Harán y todos los bienes que había acumulado. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquén, donde se encuentra la ensagrada de Moré. En aquella época, los cananeos vivían en esa región. Y allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: Yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. De ahí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento teniendo a Betel al oeste y a Jai al este. También en este lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Verso 9 y final. Después, Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la
región del Negev. Ok, el Señor le hizo una promesa a Abraham, pero en esta promesa había una condición. ¿Tú te recuerdas cuál era esa condición? Sí, le dijo, vete de tu casa, de tu parentela, que tenía que dejar a toda su familia atrás. ¿Se imagina usted el tener que dejar a sus papás, sus hermanos? De hecho, cuando estábamos estudiando esta lección, yo pensaba en cuando uno se casa. La Biblia dice dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y fíjense ustedes que es increíble cómo el hecho de, yo sé que hay veces hay parejas que se casan y no pueden irse a vivir aparte, sino que viven un tiempo con los papás. Y a nosotros nos sucedió eso. Nosotros nos casamos y vivimos 3 años en casa de mi mamá. Pero hubo un tiempo en el que el Señor empezó como a decirnos, ustedes tienen que salir de aquí. Y fíjense ustedes que nos pasó justo esto. Porque el Señor nos decía, cuando ustedes salgan de aquí, yo los voy a bendecir. Pero uno empieza a pensar, ay Señor, pero ¿y cómo vamos a pagar? ¿Y a dónde nos vamos a ir? Y miren ustedes, todo se fue dando, incluso, fíjense que la Biblia aquí habla y dice que el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de todo mundo. Yo le había hecho una promesa a mi mamá. Yo le dije, yo me voy a ir de acá el día que te mueras. Y yo incluso tuve que renunciar a esa promesa que yo le hice a mi madre por obedecer a lo que el Señor nos estaba indicando que hiciéramos. Y en esos 3 años que nosotros vivimos ahí, realmente sí, la situación económica nuestra fue muy, muy apretada. Incluso despidieron a Manuelito de su trabajo y pasó casi 1 año sin trabajo y solo yo trabajaba y llevaba la provisión a la casa. Afortunadamente todavía no teníamos a Alejandro. Pero miren ustedes, luego nació Alejandro y en el año que Alejandro nació, Alejandro tenía 9 meses, creo, no, ya casi tenía 1 año, perdón. Cuando decidimos obedecer a lo que el Señor nos estaba indicando que hiciéramos. Y entonces decidimos salir de la casa de mi mamá y el Señor nos lo fue poniendo así. Miren, uno se pone a pensar muchas veces cuando uno va a rentar un lugar a donde vivir, en cómo van a ser los dueños de esos lugares, qué tipo de gente nos vamos a topar, si van a ser buenas personas. O sea, es bien difícil, yo lo sé. Pero miren, el Señor nos puso unas personas de verdad que hoy por hoy nosotros los recordamos con tanto cariño, porque fueron unos ancianos que de verdad nos trataron ustedes y nos fuimos. Y miren ustedes, fue saliendo de la casa de mi mamá y el Señor empezó a bendecir. Manuelito logró un trabajo nuevo, ganando mejor de donde estaba. El Señor nos dio un nuevo vehículo. Miren, de verdad, cómo se cumplió lo que el Señor nos había dicho. O sea, cuando ustedes salgan de aquí, ustedes van a empezar a ser bendecidos. Y entonces el Señor empezó a bendecirlos. Y lo mismo le pasó a Abraham y a Sara. El Señor le dijo, dejen todo. Es difícil, pero muchas veces tal vez el Señor no vamos a decir, pero yo ya no estoy en mi casa. Ok, pero el Señor nos pide que dejemos cosas que nos tienen amarrados muchas veces, que están evitando la bendición del Señor para nuestra vida. Y entonces viene Abraham, pero hay algo bien importante, que Abraham le creyó a Dios. Él le creyó a Dios. Imagínense ustedes que hoy venga el Señor y nos diga, miren, pongamos ejemplo a los hermanos, a los pastores, que el Señor venga. De hecho, creo que a los pastores les pasó porque ellos se tuvieron que ir para Estados Unidos y dejarlo todo. Ellos vivieron ese proceso también. Y ellos entienden perfectamente lo que estamos hablando. Pero imagínense que el Señor viniera con cualquiera de pareja de la iglesia y nos dijera, miren, dejen todo lo que tienen. Y váyanse a vivir a África. Y entonces uno dice, África, Señor, pero África. What? África. Pero nuestra humanidad nos hace pensar humanamente. Y entonces empezamos a aclarar,
Cuando realmente nuestra mente es el Señor me lo está indicando. El Señor nos dijo, y el Señor está diciendo que Él nos va a proveer, el Señor está diciendo que nos va a dar todo. Y entonces muchas veces nos falta eso. ¿Cuántas veces estamos orando por algo, pidiéndole al Señor algo, pero no queremos soltar lo que tenemos que dejar para recibir esa bendición? Y el Señor tal vez nos está diciendo, mira, deja esto, mira, o nos está indicando por dónde debemos ir, pero no obedecemos, no oímos o hacemos oídos sordos a la dirección del Señor. Pero Abraham y Sara obedecieron al Señor y se fueron. Y se fueron a una tierra que ellos no conocían. Ellos iban así como a donde nos lleven, no el destino, sino el Señor, ¿verdad? Y ellos se fueron a donde el Señor los llevaba, los fue guiando, y a la tierra donde ellos llegaron, no era una tierra bonita, porque habla la historia que era un lugar donde había mucha gente pagana. Imagínense ustedes, y muchas veces, cuando iniciamos ahorita hablando del tema, decía que en ellos iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y muchas veces el Señor nos va a mover de lugar a nosotros para que seamos de bendición para otras familias. Así es. Siempre el Señor no nos va a mover solo porque sí, Él nos va a mover porque hay un propósito en ello. Y entonces resulta que en este lugar había gente pagana, eran idólatras y hacían tantos ritos feos, ¿verdad? Que a Dios no le agradaban. Pero Abraham, en medio de todo, él levantó un altar al Señor. Y la historia, hasta aquí vamos bien, o sea, todo va bien, Abraham obedeció, llegaron a la tierra que el Señor les había dicho y todo. Pero resulta que al pasar el tiempo, vino una época de hambre. Tipo la pandemia que acabamos de pasar. Tipo la pandemia que acabamos de pasar. Vino una época de hambre porque no llovía mucho y entonces no se daban las cosechas. No se daban las cosechas para poder tener abundante comida. Tremendo. Entonces, viene Abraham y como nos pasa a todos, empezó su aflicción. Y él no tenía hijos. Eran solo él y Sara, nada más. Pero empezó la aflicción. Yo no sé cuántas veces usted se ha quedado sin comer, sin desayunar, sin almorzar, sin cenar, porque no tiene ni un quinto en la bolsa. Y exactamente así le pasó a Abraham y a Sara. ¿Te imaginas tú esa qué? Qué horrible. Ese momento, esa escena con ellos, ¿verdad? Nosotros lo hemos pasado, y yo no sé, pero tú puedes contarle a los hermanos cuál ha sido tu actitud y tu sentir cuando hemos pasado por esta circunstancia. Yo creo que todos los jefes de familia que me están sintonizando van a poder entender esto conmigo. El simple hecho de que nos miremos apretados de plata nos aflige, nos preocupa, nos estresa, porque el pensar nuestro siempre es el sustento de nuestras esposas, de nuestras familias, y como la mayoría de los hogares chapines, usualmente el matrimonio nunca está solo. Siempre hay más de algún familiar con nosotros, viviendo con nosotros. En mi caso, pues está mi mamá vive con nosotros. Y entonces, pasar una temporada así como esta, y se me viene mucho a la mente, fíjate, cuando empezó lo de la pandemia, cuando se recuerdan ustedes que hasta se escaseó el papel higiénico, ridículamente pues, pero se escaseó el papel higiénico cuando empezó esta bulla. Y era bien terrible porque nunca se me olvida que teníamos que salir con Delia al súper, que de hecho lo teníamos muy cerca de donde estábamos viviendo en ese entonces cuando la pandemia empezó. Lo teníamos a unas cuadras, la plaza comercial, y ahí teníamos un centro comercial que tiene una florecita amarilla, no voy a decir nombres porque ellos no me pagan regalías por mencionarlos. Y cuando llegábamos a ese supermercado, aquellas grandes colas ustedes,
Y nosotros, santo Dios, ya van a cerrar el supermercado. Hay aquellas colas terribles. La adquisición de abarrotes era limitado de cantidad de productos por familia que estuviese comprando. Y nosotros en la casa así como tenemos que llevarle comida a la familia. ¿Y qué vamos a hacer? Era una angustia, era un estrés, era una aflicción. Bueno, y en mi caso que yo tenía trabajo, bendito sea Dios. Pero me pongo a pensar, y en aquellos que perdieron su trabajo, en aquellos que tenían negocio y lo perdieron todo de la noche a la mañana porque ya no hubo clientela que llegara al local, al negocio, ya no había consumidores. No, definitivamente qué angustia, es un momento muy angustiado. Y yo quisiera que tú me leyeras el capítulo 12, versículo 10 de Génesis. 12:10. Dice, en ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Uy, ojo con eso. Imagínense ustedes, nosotros buscamos la forma de cómo llevarle comida a nuestra familia, ¿verdad? Y yo no sé ustedes, pero por ejemplo, Manuelito, él tiene una peculiaridad, él es bien apenado. O sea, Manuelito jamás va a ir con usted y le mire, fíjese que tengo necesidad. Él no, yo sí. Así que si llego un día ahí con ustedes, no me van a cerrar las puertas, por favor. Ahí tiene ahí lista azúcar, frijol, todo, por favor. Entonces, yo no tengo ese problema. O sea, yo digo, es que el que no habla, lo voy a decir en otro, el que no habla no come. Usted ya sabe el otro dicho, ¿verdad? Pero el que no habla no come. Entonces, Abraham y Sara, ellos buscaron una forma de dónde encontrar comida. Ahora bien, ¿ustedes creen que la decisión de ellos de ir a Egipto, todos sabemos que es Egipto? ¿O sí. ¿Qué significa Egipto? Pero digámoslo, si alguno todavía no ha comprendido. Egipto es figura del mundo. Entonces miren qué tremendo, porque está diciendo esto que de la congregación de creyentes en Dios, porque eso es la figura de esta familia, y está diciendo que el hambre era tanta que se tuvieron que ir al mundo, se tuvieron que ir al mundial, es decir, agarraron y adoptaron costumbres que no son agradables a Dios. Entonces vienen ellos y se van a Egipto a ver si conseguían qué comer, ¿verdad? Y a veces, miren hermanos, a veces van a venir situaciones a nuestra vida en las que nuestra fe está así al ras. Se va a poner a prueba así ustedes. al ras. Y entonces, Abraham y Sara estaban en esa posición. O sea, mantenerse confiando en la promesa del Señor. Usted va a decir, pero Abraham, si al principio usted dijo que él estaba confiado en lo que el Señor le había... Ajá, muchas veces nosotros cuando el Señor nos habla, nos da palabra, muchas veces por medio de una profecía, nos aferramos y la creemos, pero cuando vemos las situaciones difíciles, se nos olvida esa palabra que el Señor nos dio, se nos olvida lo que el Señor nos ha prometido, y las promesas del Señor debemos de tenerlas. Miren, yo muchas veces le he sugerido a muchas personas que tomen pasajes de la Biblia y los pongan en su casa, y la Biblia lo dice claramente, que lo pongan en los postes, en las paredes de la casa, esos pasajes que nos recuerden las promesas del Señor. La pastora tiene esa costumbre, y le decía ahorita, mira, que se ve como la pastora, que ella tan chula, siempre, y ayer hablábamos de eso cabalmente con ellos, que Claudia decía, es que mi mamá, cada cosa es un pasaje de la Biblia, pero eso nos ayuda a mantener tanto disciplina como las promesas del Señor vívidamente, ¿verdad? De que estemos enfocados. Entonces, viene Abraham y se va a Egipto, pero aquí pasó algo bien tremendo. Entonces, por eso es que dice, cuando confiamos más en nuestra astucia, dice aquí, pero en nuestra supuestamente inteligencia, y que qué buzos somos, ¿verdad? Le vamos a ayudar al Señor, porque el Señor está muy ocupado atendiendo a otros a matrimonios. Entonces nosotros vamos a darle una manita, y entonces vamos a buscar cómo. Entonces viene Abraham y se va a Egipto con Sara. Y miren, hermanos, y esto me traía algo a mi mente hace 11 años. Yo trabajé en una oficina por 13 años.
Y en el 2009 nosotros estábamos pasando por una situación difícil. Y vino alguien, un amigo mío, me dijo que si yo quería hacer un trámite ante el registro mercantil, que era un nombramiento de un representante legal de una sociedad. Y entonces me llevó los documentos y yo lo vi todo, pero había algo en mí. Aunque yo vi todos los documentos, fui a ver que la sociedad estaba inscrita, vi que todo estaba bien, y había algo en mí que me decía que no. Pero igual había necesidad. Si yo hubiera escuchado esa voz que me decía que algo no andaba bien, me hubiera evitado un gran problema. Y a eso es lo que voy. Muchas veces el Señor nos está diciendo, confía en mí, si yo te voy a proveer. El Señor nunca nos va a dejar, hermanos, nunca nos va a dejar. Pero nuestra fe tiene que permanecer firme. Por eso es que le dicen a Abraham el padre de la fe, ¿verdad? Porque él tenía mucha fe y sin embargo un momento de su vida en que la fe de él titubeó en ese momento. Entonces, miren ustedes, resumidos se los cuento, algún día se los voy a contar detalladamente, pero yo decidí hacer ese trabajo y eso fue en noviembre del 2009. Y todo bien, entregué los documentos, me pagaron, fue un dinero que necesitábamos, ¿verdad? Y en ese momento dije, Señor, gracias por la provisión, ¿verdad? Y entonces pasó noviembre, diciembre y en enero, cuando yo regresé de vacaciones, encontré unos abogados en la oficina y estaba todo así como todo el mundo como asustado. Y entonces resulta que el nombramiento que se había hecho lo usaron para robarse unas tierras. Y entonces, miren, hermanos, fue un problema tan grande que en ese momento yo dije, Señor, tú me lo hiciste ver, pero yo vi más mi necesidad que lo que Dios me estaba alertando que estaba mal. Entonces, y para resumirles todo, me despidieron. Del lugar donde trabajé 13 años me despidieron. Sin embargo, como lo vamos a ver acá, a pesar de el Señor siempre tiene cuidado de nosotros, porque aunque Abraham haya titubeado en su fe, aunque Abraham haya tomado decisiones incorrectas, el Señor su promesa la iba a cumplir, porque Él hizo una promesa y Él no falta a sus promesas. Y yo quiero que ustedes analicen conmigo esto. ¿Quién le dijo a Abraham que se fuera de su tierra? Que dejara a sus papás, que dejara a sus hermanos, que dejara a toda su parentela. ¿Quién le dijo? Dios. Y cuando llega al lugar donde Dios lo mandó, ¡oh sorpresa! Hay hambre, hay escasez, hay necesidad. Y entonces, miren qué tremendo. Cuando analizamos esta parte donde menciona de que se tuvieron que ir a Egipto porque no había que comer en esa tierra, dice el texto que habíamos leído anteriormente. ¿Es bueno o es malo lo que hizo Abraham? Abraham, porque todavía no era Abraham, aquí era Abraham. Y quiero leerles lo que dice el texto de Primera de Pedro 1:7, porque muchas veces a través de las crisis, fíjate cielo, a través de las crisis, Dios permite que pasemos esos desiertos. No porque sea mala onda, no porque, Dios se olvidó de nosotros y como comentabas tú hace un momento, el Señor está tan ocupado en otras parejas, tal vez de mayor relevancia que nosotros. No. Dios permite estas pruebas, Dios permite estas dificultades en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, por lo que dice este texto. Miren lo que dice Primera de Pedro 1:7. Dice la palabra del Señor: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Oh, lo que tremendo. ¿Por qué aquí en Primera de Pedro compara esto con el oro? Yo no sé si alguna vez usted ha visto el proceso de purificación del oro y todo el asunto. Tiene que pasar por varios
procesos para ver que realmente ese oro valga la pena, ¿verdad? Y entonces el Señor permite pruebas en nuestra vida para poner a prueba, valga la redundancia, para poner a prueba nuestra fe, porque ¿de qué otra forma podemos nosotros mostrar que nuestra fe está firme? Sino a través de las pruebas. Ahora, Manuelita decía algo, hace una pregunta, ¿fue bueno o fue malo que Abraham hiciera eso? Humanamente nosotros podemos decir, pues si no tenemos que comer, entonces tenemos que buscar dónde encontramos, ¿verdad? Humanamente. Pero hay una promesa, es que ese es el punto aquí en esta lección. Hay Exacto. una promesa, había una promesa. O sea, el Señor puede haber hecho que creciera verdura o comida donde Abraham estaba. Pero él era tanta su aflicción de que no había que comer que fue a buscarlo a otro lado, ¿verdad? Y a veces debemos debemos nosotros hacer una ¿cómo le explico? Ay, se me fue la palabra. me robaron la palabra ahorita aquí. Pero como en la aflicción, muchas veces cuando uno está afligido, se atormenta tanto que la mente no lo deja pensar. Pero hermanos, yo no sé en qué situación usted esté hoy. Hemos visto algunos hermanos en el chat que están pasando por situaciones difíciles. Tal vez no es hambre, tal vez no es falta de comida, pero es enfermedad. No sé qué situación usted está pasando ahorita. Pero mire, el enemigo conoce nuestras áreas. Y él va a empezar a atacarnos por esas áreas para hacernos titubear en nuestra fe. Entonces, el mensaje que en este párrafo nos deja es que tengamos cuidado. No es que sea malo que vayamos a buscar la solución, no es que sea malo, busquemos la dirección del Señor. Busquemos la dirección del Señor y tengamos cuidado con las voces equivocadas también. Correcto. Porque muchas veces van a venir situaciones que pareciera que sí, es como lo que les contaba que me pasó a mí. Pareciera que es eso, pero tenemos que pedir al Señor ese discernimiento para saber si sí o no debemos hacerlo. Porque tampoco es de, como hay una promesa y la fe es fe, ¿verdad? Sentémonos, crucémonos de brazos y que la comida caiga del cielo o que lo que entramos caiga del cielo. No, porque tampoco es eso. O sea, la fe también tiene que tener una acción y tenemos que accionar, pero bajo la dirección del Señor. Y ese punto es bien importante porque a veces, a sabiendas de que tenemos una promesa de parte de Dios, también nos podemos ir al otro extremo, ¿va? De que, Dios me dijo que me iba a hacer próspero. Entonces nos tiramos de ojos cerrados a hacer negocios que Dios no permitió, o nos metemos a deudas que Dios no nos pidió, no nos indicó que nos metiésemos a esas deudas, etcétera. Podemos hacer pasos que nosotros creyendo que son en fe, no son en fe. Pero es aquí donde nos tenemos que agarrar de las promesas del Señor y recordarles lo que dice Jeremías 29:11. Yo sé que ese texto usted se lo sabe de memoria, y si no, ahorita se lo voy a recordar. Jeremías 29:11, donde el Señor nos dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para que tengan un futuro y una esperanza. El Señor nunca nos va a dejar solos. Si Él prometió que lo va a hacer, es porque lo va a hacer. El problema nuestro, mi amado hermano, es que nuestra humanidad a veces nos vence, y como estamos tan acostumbrados a esta actualidad donde todo es al chas chas, así como en otros países les llaman palomitas de maíz, aquí en Guatemala les decimos poporopos, que metemos la bolsa de poporopos al microondas, 3 minutos y ya tenemos nuestros poporopos hechos y las palomitas de maíz ahí listas. A veces nosotros así queremos las bendiciones de Dios, que hacemos un marcado digital espiritual, queremos que Dios prometió y ya lo queremos en 5 minutos, que ya la bendición de Dios esté ahí. Pero no, eso no funciona de esta manera. Pero Dios dice
que confiemos en Él. Eso es lo que Dios está buscando de cada matrimonio, de cada hogar, que juntos en pareja, no cada quien por su lado, ojo, sino juntos como una sola carne. Eso lo aprendimos en la lección anterior. Confiemos en Dios, esperemos en Él, porque me gusta mucho una reflexión que decía en una reunión donde yo estaba, y decían, mire, aunque el frijol se ponga a 40 quetzales la libra de frijol, usted no tenga pena, usted no tenga miedo, porque si Dios prometió que lo va a bendecir, es porque lo va a bendecir. Y el frijol, aunque esté así de carísimo, no le va a faltar. Y eso es creer en Dios, eso es esperar en Dios. Y muchas veces vamos a tener que hacer cosas que el Señor nos dirige que hagamos, aunque no lo entendamos. Hermanos, nunca cuestionemos a Dios, nunca tratemos de entender por qué, sino siempre se nos ha dicho, miren, no se pregunte por qué, sino para qué el Señor está permitiendo lo que está permitiendo. Hagámoslo porque una cosa es segura, que si el Señor le está dirigiendo en algo que debe hacer, no va a un fracaso, va a ser una victoria, porque el Señor lo está dirigiendo a lo que usted va a hacer bajo su dirección. Entonces, si no lo hacemos, hermanos, nunca vamos a saber cuán fiel va a ser Dios con nosotros a través de esa situación. Después de ese lugar donde yo estuve, que les conté que me despidieron, a los 6 meses me llamaron, yo no busqué trabajo, me llamaron de una empresa grande y me dieron el trabajo y trabajé ahí del 2010 al 2013. Y en el 2013, hermanos, por eso yo les decía en la lección anterior, nosotros no le estamos hablando de cosas que otros vivieron, le estamos hablando de experiencias que nosotros como matrimonio hemos vivido. Y aquí estamos. Y en el 2013 el Señor me dice, renuncia. Y yo, Señor, renuncia. Y Emilio estaba pequeño y no encontrábamos quien lo cuidara. Y mire, hermano, cuando el Señor dice, así lo tienes que hacer, así se va a hacer. No hay opción. Y todas las soluciones que usted quiera buscar humanamente no se van a dar. No se van a dar. Porque mire, mi sobrina que cuidaba a Emilio me dijo, yo ya no puedo cuidárselo, tía, voy a empezar a trabajar. Y nosotros no podíamos pagarle lo que le iban a pagar en el otro trabajo. Y entonces le dije a Marito, pues ¿sabes qué? Entonces vamos a tener que ir a dejar a Emilio a casa de mi mamá y a Alejandro que se quede con su abuelita, porque es que mi suegra ya no podía cuidar a los dos. Entonces, bueno, hagámoslo así, ¿verdad? Llevemos a Emilio. Era duro separar a los dos hermanitos después de que Alejandro anhelaba a su hermano, pero teníamos que trabajar los dos. Entonces, cuando decidimos que íbamos a entonces llevar a Emilio todas las mañanas, irlo a dejar a casa de mi mamá, se nos arruinó el carro. Se nos fundió el motor de carro. Y entonces así como, Señor, pero... Y miren, y recuerdo que uno de esos días que nos quedamos sin carro, que me tocó irme en bus, yo iba caminando y vino a mi mente aquel pasaje de Salmo 27, que es de Salmo, que dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de qué ha de atemorizarme? Y me fui con ese texto, y a mí siempre me ha pasado algo peculiar, que cuando el Señor me está hablando, se me repite un pasaje de la Biblia, lo escucho en la radio, lo escucho en una prédica, alguien me lo manda, y entonces me fui. Y yo en esa semana no tenía teléfono porque se me había arruinado y lo había dejado con alguien de la empresa que me lo revisara y me lo reiniciara y todo. Cuando esta persona a los 5 días me devuelve mi celular y yo lo enciendo y veo los mensajes, una amiga me había mandado ese mismo pasaje. Y yo dije, Señor, y miren ustedes, yo daba vueltas y decía, Señor, pero ¿cómo voy a renunciar si no nos va a alcanzar? ¿Y quién me va a pagar a mí lo que ganó aquí si no son 100 quetzales? Y estaba en mi humanidad estaba... Y miren ustedes, busqué la forma de no tener que renunciar, de no tener que obedecer a Dios realmente, porque el Señor me está diciendo que lo hiciera.
Y llego con mi jefa y le presento mi carta de renuncia, pero antes de presentarla yo me fui a una oficina y ahí en esa empresa había unos ventanales grandes y se miraba el cielo, y yo vi al cielo y le dije, ok, señor, le dije, te voy a obedecer, lo voy a hacer, pero el resto te queda a ti, que conste. Y todavía, así como se lo estoy diciendo, se le dije al señor, que conste, señor. Va. Y me fui con mi carta de renuncia, se la presenté a la licenciada que era mi jefa y me dijo, no se la acepto. Y no me aceptó mi renuncia. Pasé 15 días más en esa empresa y vamos a ver qué hacemos y vamos a pedir un aumento para que usted pueda pagarle más a la persona que vean. No, miren, esa empresa era muy buena. Ellos nunca decían no, siempre ayudaban a la gente, y cuando ella presenta mi solicitud le dicen no podemos aumentarle, su salario está en el tope. Hijo, no puede ser. Bueno, busquemos otra que entre más temprano y salga más temprano. Tampoco. Y entonces al final renuncié. Y miren ustedes, de verdad, esos 2 años que no trabajé, 3 años que no trabajé, humanamente estaba eso ahí, pero había una promesa. Y yo le decía al Señor, te estoy creyendo y sé que no me va a faltar. Y miren, hubieron días que no teníamos que comer. Y yo llegaba a la cocina y le decía, Señor, no hay que comer. Y porque el sueldo de Manolito no nos alcanzaba. Y de repente venía mi hermana y una de mis hermanas a visitarme sin decirme y me decía, mira, te traje carne para toda tu semana. Y de repente alguien venía y me decía, ¿te vale esta ofrenda? Y entendí que en esos años el Señor quería mostrarnos cuán fiel Él es. Así es. Y cómo nosotros podemos atrevernos a dudar de Él. Pero en medio de esa duda, en medio de esa falta de fe, el Señor cumplió su promesa. Y entonces, hoy que leíamos esta historia, decía, de verdad, cómo hemos vivido nosotros cosas que parejas de la iglesia, de la Biblia han vivido, y vivir esta situación que Abraham vivió, y ver la mano del Señor. Por eso le digo, yo no sé qué situación usted está pasando, pero una cosa es segura, el Señor es fiel. El Señor es fiel, y no importa si usted le dudó, si usted lo cuestionó, si usted le ha fallado, el Señor cumple su promesa. Así es. Y tenga por seguro que el Señor va a cumplir la promesa que le ha dado. Yo siento algo muy fuerte de parte del Espíritu Santo. Fíjate, cielo, que hay algunas parejas que nos están escuchando ahorita y el Señor les está hablando. Y Dios les está haciendo recordar, amados hermanos, a ti, tú que estás siendo tocado ahorita por la presencia de Dios, la promesa de Dios, ahí está, no se ha ido. Dios no se ha olvidado de lo que te prometió. Él está allí, solo confía en Él, espera en Él, y vas a ver lo que Él va a hacer, pero tienes que confiar en Él. No hagas como hizo Abraham. Aquí estábamos viendo en esta historia que veníamos leyendo de Génesis capítulo 12, y si tú ves del versículo 10 al 12, vemos cómo él se quiso pasar de listo y armó una treta, y a veces nosotros queremos hacer lo mismo. Nosotros queremos armar una treta. ¿Y cómo armamos una treta en estos días? A veces queremos jugarle la vuelta a nuestra situación. Si son deudas de tarjetas de crédito, queremos jinetear el monto de una tarjeta con otra. Si no, queremos tomar gavetazo de algún lado que tenemos disponible, dinero que no es nuestro, para comprar algo, revenderlo y con la ganancia recibida devolver lo que tomamos prestado, y ya tenemos algo de ganancia. Nos queremos pasar de listos a veces. A veces nosotros... yo me recuerdo cuando alguna ocasión me quise pasar de listo y acepté una tarjeta de crédito a espaldas de Delia,
Ustedes miren, esa tarjeta fue un total dolor, pero fue un dolor de muelas esa tarjeta, porque ya no es una persona individual el matrimonio, sino somos dos y los dos somos una sola carne. Y cuando se intentan hacer las cosas a escondidas del otro, las cosas no funcionan, esas cosas no las bendice Dios. Y a veces se burlan de nosotros cuando nos dicen, espérame, le voy a consultar a mi esposo o le voy a consultar a mi esposa en cuanto a una situación que queremos tomar una decisión. Y a veces se burlan de nosotros, pero no es que seamos sometidos, no es que, qué mandilón, no es que, estás bajo las faldas de tu esposa o estás bajo el poder o el yugo de tu esposo, sino, no, es que los dos hemos decidido buscar de Dios y confiar en Él. Y entonces, qué mejor que juntos, en pareja, vengamos delante de Dios y así como contábamos hace un momento, decirle: Dios, no tenemos que comer, no tenemos nada que darle a nuestros hijos. Y lo más importante, y tal vez lo que quiero resaltar, es ver cómo Dios hace maravillas para que la provisión llegue. Miren, nosotros tenemos una cantidad hermosa de testimonios donde podemos decir: ciertamente hasta aquí nos ha ayudado Jehová. El Señor nunca, aun cuando hemos metido las extremidades, hemos cometido errores garrafales, dijeran algunos por ahí, Dios ha sido fiel y Él ha mostrado su mano de provisión, su mano de protección, su mano de amor. Y así es el Señor con nosotros. Y este siguiente punto es bien importante, que es lo que Marlito tocaba. Porque Abraham ya había tomado la decisión de irse a Egipto, donde no tenía que haber ido. Pero hubo algo más que hizo mal. La Biblia narra que Sarai era una mujer muy hermosa. Era una mujer muy preciosa. Y entonces, él, y esto va para las hermanas. Cuando usted sienta que su esposo no está tomando una decisión correcta, no se quede callada. Y usted, varón, no menosprecie el consejo de su esposa. Porque aunque no lo quieren aceptar, tremendo, las mujeres tenemos un sexto sentido. Y creo que lo llamamos humanamente un sexto sentido, pero creo que somos como más atentas a la voz del Señor, oímos más al Señor. Por eso son ayudas idóneas. Entonces, viene Abraham y decide, y Sara estuvo de acuerdo, de que cuando llegaran a Egipto dijeran que eran hermanos. Imagínense, hermano, puso en peligro a su esposa y ella más, porque lo consintió. Y muchas veces hay cosas que sabemos que no están bien y nos la callamos. Entonces, por eso es que el Señor yo digo, no permite que se junten dos personas iguales, sino que siempre una es tranquila y la otra es como más, una es, ¿cómo es que se dice?, extrovertido, y el otro es tímido, ¿verdad? Y porque se complementan, ¿verdad? Entonces, viene Sara y va de acuerdo, hagámoslo, y se la creyeron, y la verdad es que no estaba mintiendo, porque eran hermanos solo de papá, que en ese tiempo era permitido, ¿verdad? En ese tiempo era permitido que así fuera, pero en este tiempo ya no. Era una mentira a medias. Y miren, hermanos, mentiras a medias no existen. Mentira es mentira. Mentira es mentira. Mentira es mentira. Y ellos mienten y le hacen creer al faraón esto. Entonces, y pasó justamente lo que Abraham sabía que iba a pasar. Miren qué importante. Abraham sabía que iba a pasar. Pero sin embargo, se arriesgó y lo hizo. ¿Cuántas veces, como les decía hace un rato, el Señor nos está hablando, pero ahí vamos, y nos arriesgamos? ¿Por qué en vez de arriesgarnos a las malas consecuencias, no nos arriesgamos a seguir creyéndole a Dios? O sea, cada riesgo tiene su consecuencia. Y el riesgo de no obedecer al Señor, hermano, jamás va a ser una bendición. Pero el riesgo que usted corra por obedecer al Señor, hermano, usted va a recibir, miren, unas consecuencias
preciosas. Y entonces Faraón vino y... ¿El Faraón era? Yo no estoy cambiando el nombre. Y viene y quería tomar a Sarai porque era hermosa. Entonces ahí sí ya se afligió Abraham. Ahí sí dijo, ¿verdad? Y miren cómo fue Dios, porque la Biblia no dice cómo fue que él se dio cuenta que eran hermanos. Bien, sí. Pero el Señor se lo hizo saber a Faraón. Y sin embargo, a pesar de, ellos se regresaron a su lugar con provisiones, se regresaron con comida. A pesar de, el Señor cumplió su promesa y no era esa la forma en que el Señor quería bendecirlos. Es seguro que no era eso. Imagínense, amada hermana, ¿qué sentiría usted si su esposo, con tal de conseguir la provisión, prácticamente hace lo que Abraham dijo? Sí. Tal vez no que es su hermana, pero la compromete. Pero la compromete, sí, cabal, exacto, la compromete. ¿Qué haría usted? Y lo más tremendo que vemos en esta historia es que Abraham se queda así fresh, tan tranquilo, así como que si nada hubiera pasado. Él se quedó tan tranquilo, no se afligió, no se preocupó, total, ella está sacando la tarea. Y él solo iba a recibir la bendición. ¿Qué haría usted, hermana, si a usted le pasara algo así? Por eso es que nosotros debemos ser intuitivas, intuir lo que el Señor nos está indicando. Y fíjense ustedes, en conclusión, ellos no fueron fieles ni correctos en la toma de decisiones, pero Dios fue fiel con ellos y obró en favor de ellos. Porque la palabra del Señor en Salmo 103, versículo 3, dice que Él nos corona de favores y misericordias. Señor, ¿sí lo puede leer? 103, versículo 3 y 4, y luego el 8 y el versículo 11. Aunque no lo merezcamos, el Señor nos corona de favores y misericordias. Dice, Él perdona todos tus pecados. Estoy leyendo Salmo 103, versículo 3. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro, dice mi versión, y te cubre de amor y compasión. La versión original dice te corona de favores y misericordias, que es la que conocemos, ¿verdad? Y luego el 8:11, capítulo 8, versículo, 8 al 11, siempre el mismo capítulo, pero 8 al 11. Del 8 al 11 dice, el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. ¡Wow! Tremendo. Entonces el Señor, a pesar de, nos corona de favores y misericordias. Y miren ustedes, hablamos al principio que la tierra donde ellos fueron era una tierra donde había gente pagana. Y el Señor los puso ahí como siervos de ellos. Imagínense ustedes, hermanos. Por eso decía Manuel, hay que tener mucho cuidado con lo que se hace para obtener plata, ¿verdad? Tomar dinero que no es nuestro. ¿Cómo quedaron ellos? Porque todos sabían que eran cristianos. O sea, eso no quedó, no estaba en secreto. Todo el mundo sabía que ellos eran cristianos, que confiaban en Dios. Y muchas veces nosotros como parejas cristianas dejamos mal parado al Señor, mejor dicho, por nuestras decisiones y nuestras actitudes. Y entonces escuchamos la frase en aquellas personas, para ser cristianos como estos, mejor no soy cristiano. Entonces, esto tiene un contexto, hermanos, no es solo la fe que tenemos que tener, sino el testimonio que tenemos que dar. Exacto. El testimonio que tenemos que dar ante las demás personas. Porque por eso decíamos al inicio, cuando él le dijo a Abraham y a Sarai, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y hermano, en usted serán benditas todas las familias que estén alrededor suyo. Así es. A través de usted esas familias van a ser bendecidas. ¿Cómo? A través de su forma de vivir, a través de su forma de creerle a Dios,
a través de su fe firme para el Señor. En esta historia que yo les contaba, que me pasó en el segundo trabajo donde renuncié, me pasó algo así, fíjense, porque cuando la licenciada me ofreció a mí aumentarme el salario, esta otra compañera mía al salir de la oficina de la licenciada y me dijo, ¿cómo te fue? Y yo le conté, dije, pero mira, me van a aumentar el salario. Entonces, ¿qué pensaste? Me dijo, creo que me voy a quedar. Y me dijo algo que mi hermano me pegó. Y me dijo, Delia, no pensé que eso te fuera a mover el piso, porque yo te tengo a ti como una mujer de fe. Me mató, me mató. Sí. Me mató. Y dije yo, tienes razón, Claudia, tienes razón. ¿Y por qué pasa esto? Porque el enemigo va a buscar la forma en que usted diga, no, mejor busco mis propios medios porque el Señor no hay modo, ¿verdad? Y como decía Manuelito, tampoco es al chasquido de nuestros dedos que el Señor va a actuar. Todo es en el tiempo de Dios, en el tiempo justo de Dios. Él no se equivoca. Él nunca llega tarde. Él siempre va a llegar justo a tiempo. Así es que si usted está esperando un milagro, hermano, siéntese, espere. ¿Por qué usted va al doctor y lo dejan? Muchas veces hay doctores que lo dejan sentado esperando, le dicen a una hora y usted tiene que quedarse ahí sentadito esperando que lo atiendan porque usted esté esperando un resultado de lo que tiene. Entonces, sentémonos a esperar en el Señor. Dice aquel pasaje, pacientemente esperé en el Señor y Él se inclinó a mí y Él me escuchó y me sacó de todas mis aflicciones. ¿De cuántas? ¿De cuántas? De todas, no de algunas, de todas. Pero aquí el punto es mi fe. ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está su fe hoy ante el Señor, hermano? ¿Ha claudicado su fe? Pero usted levántese, tome fuerza, que el enemigo no le juegue la vuelta y le diga, mira, si ni crees en Dios, pues no, hermano, levántese, créale a Dios, sígale creyendo a Dios. Y yo siento muy fuerte decir esto, lo siento muy fuerte en mi corazón, no sé, Dios le está hablando a alguien en este momento, no hay ganas de orar, yo sé que no tiene ganas de orar, menos sé que tiene ganas de levantar sus manos y adorar. No, yo sé que no tiene ganas porque la situación está dura, está como decimos acá, se puso color de hormiga, o como dice un pastor que nosotros conocemos, que dice, no es lo mojado, sino lo tupido, dice este pastor. De los problemas, no es lo mojado, sino no lo tupido. Mojado, sino tanto problema uno tras otro. Y yo sé que a través de este desierto, a través de esta circunstancia, lo que menos uno quiere, y se lo decimos nosotros que hemos pasado por tempestades de esa índole, tal vez no tan fuertes como las suyas, amado hermano, pero sí sabemos lo que es pasar por un desierto fuerte donde no vemos salida, donde nos sentimos desamparados, donde ¿sabe qué nos pasó una vez? Nos sentíamos tan desamparados, Delia y yo, y solo nos volteamos a ver, no teníamos ganas de orar, y lo único que hicimos fue vernos a los ojos y ponernos a llorar de la angustia y la desesperación. Eso nos pasó en una ocasión. Y sin embargo Dios estaba ahí, Dios siempre está ahí a la puerta, el Señor nunca nos deja, y por eso yo quiero recordarte la promesa de Dios que dice, Jehová es mi pastor, y cuántas veces lo cantamos, lo recitamos, lo leemos en la palabra, en el devocional, en nuestra lectura bíblica diaria, que espero que estén haciéndolo juntos en pareja. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Y qué sigue diciendo? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Pero a veces se nos olvida esa promesa. Y Dios hoy quiere recordártela. El Señor es tu pastor y nada te va a faltar. Tenemos que aprender a experimentar esa paz que sobrepasa tu entendimiento. Así es. O sea, no es que no nos importen los problemas, no es que seamos irresponsables ante los problemas, sino que la paz del Señor debemos aprender a experimentar esa paz. Yo no sé si usted ha aprendido, pero yo, en lo personal, a veces me dice, es que pareciera que no te importan las cosas. No es que no me importen, le digo yo, es que igual, ¿qué podemos hacer? O sea, si usted se pone berrinchudo, ¿qué puede hacer? Dígame. Con hacer berrinche, el Señor no va a decir, ay, pobrecito, como somos nosotros de papás, ¿verdad? A veces, que ay, no, para que el niño no llore, mejor hay que darle las cosas. No, el Señor no es así.
El Señor todo lo tiene cuadrado cuando se lo va a dar. Y miren ustedes, Abraham y Sarai pasaron por esta situación. Y después de un tiempo, vuelven a hacer otra vez lo mismo, cuando Sarai no podía tener hijos. Y entonces, el Señor les había prometido que les iba a dar un hijo. Ah, no, pero entonces viene y dice, ¿no sabes qué? Aquí, nada. Dios como que se le olvidó lo que nos prometió. Le vamos a echar y una entonces manita. mejor tráete la criada y aquel feliz, ¿verdad? Las criadas que sean, tráiganlas, ¿verdad? Entonces vienen y se van por la tangente y entonces la criada tuvo el primer hijo, le dio el primer hijo a Abraham. Pero el Señor puede haber dicho, pues, ok, tomaron esa decisión, pues ya no les doy. Pero Dios no falta sus promesas. Ojo, no estamos diciendo, hermano, entonces mire, haga lo que quiera que al final Dios le va a dar lo que le prometió. No. No. Es no tome decisiones que no debe tomar, que no son las mejores. Porque al final el otro hijo después tuvo sus consecuencias y usted lo sabe. Usted sabe la historia, usted la conoce por demás que yo se la recite, que yo se la diga. Pero cuando nosotros hacemos y queremos tener unas buenas consecuencias de la obediencia, hagámoslo como el Señor nos dice que lo hagamos. Porque como le repito, el Señor va a cumplir su promesa, sí o sí. Así es. Porque él no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre ¿para qué? mentir. Para mentir. Y también la palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece es fiel. fiel. Pero no abusemos de esa fidelidad del Señor. Creámosle a Dios. Creámosle al Señor. No dejemos que las circunstancias apaguen nuestra fe. Yo sé que no es fácil. No es fácil, hermano, no es fácil. Porque como le repito, nosotros lo hemos vivido en carne propia. Y como bien decía Manuelito, a veces no hay ganas de orar. Porque pareciera que nuestra petición no pasa de la pared. Pareciera que dice que están estampadas todas las peticiones ahí en el cielo en el techo de nuestra casa. Pero no, hermano. ¿Usted recuerda la historia de aquella vida que iba con el juez? Todos los días, hasta que el juez le contestó. Y entonces, así tenemos que ser nosotros, mantener esa fe firme en el Señor. Los que tienen niños chiquitos nos van a entender. Prométale usted un juguete que le gusta mucho a un nene chiquito y tardes en dárselo. Mire, lo va a tener todos los días. ¿Y mi juguete? ¿Y mi juguete? ¿Y ya me vas a dar mi juguete? ¿Y cuándo me vas a dar mi juguete? Ah, yo quiero mi juguete. Así se pone un nene con nosotros. Y creo que Sí. Manuelito tocó un punto bien importante. Los niños, ellos tienen una, veámoslo así, fe en uno como papá. Ellos no se preocupan en las cosas porque ellos no trabajan. Uno les da las cosas. O sea, a veces viene Emilio y me dice, es que tú tienes dinero. Entonces le digo, mi hijo, ¿y tú cómo sabes que yo tengo dinero? Yo sé que tú tienes dinero y sé que me lo puedes comprar. O sea, pero lo dice con aquella seguridad de que se le va a comprar. Así tiene que ser nuestra fe. Así tiene que ser nuestra fe ante el Señor. Saber y tener esa seguridad que lo que el Señor nos prometió lo va a dar. No se desespere. Mire, le voy a contar algo para terminar. Y con esto no lo quiero desinflar, pero mi mamá pasó 15 años esperando la promesa del Señor que él iba a cambiar a un hermano que tomó por años. Pero a los 15 años ella vio la respuesta del Señor y se fue con el Señor con esa satisfacción de ver la respuesta del Señor. Tal vez usted no va a esperar 15 años. Tal vez usted ya lleva meses esperando. Pero siga confiando. El Señor no le va a fallar, el Señor le va a cumplir. Y ahí va a ver, mire, de verdad, créale al Señor. Y una última anécdota que les quiero contar que nos pasó a nosotros, y se la contamos recién a los pastores, creo, que no teníamos dinero. Y fue cuando Manuelito se quedó sin trabajo. Y vino una hermana de la iglesia donde íbamos antes, vino de Estados Unidos. Y hacía un año había fallecido, no sé si su hijo o su esposo, no me recuerdo. La cosa es de que viene la hermana y contacta a Manuelito y le dice, mire hermano, yo quiero hacerle un servicio por un año, que ya pasó un año que falleció. Y uno como cristiano sabe que eso no va. O
sea, no es. Entonces cuando Manuelito me dijo, le dije, ay no, cielo, le dije, mira, yo como que mejor orémoslo y pidámosle al Señor. Le dije que si vamos o no vamos, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Y entonces le oramos al Señor y le dijimos, Señor, danos paz en nuestro corazón, si es algo que tú nos permites hacer, pues dale paz a nuestro corazón. Y miren ustedes, nos fuimos y cantamos unas alabanzas y todo. Cuando terminó el servicio que ella hizo, ella se acercó a Manuelito y luego se acercó a mí. Entonces me dijo, hermana, Dios me la bendiga, gracias por haber venido, y me dio un sobre. Cuando nos subimos al carro, yo le dije a Manuelito, mira, la hermana me dio un sobre. Y me dice aquel, a mí también. Y no teníamos nada, hermanos. Si íbamos con el carro que ya nos estaba viendo gasolina y no teníamos nada, cuando sacamos el dinero de los sobres eran 800 quetzales. Entonces nosotros nos quedamos así sorprendidos, ¿verdad? Pero lo oramos al Señor y el Señor puso paz en nuestro corazón y Él usó ese momento para bendecirnos, ¿verdad? Entonces no se sorprenda que como usted menos se lo imagina, Dios lo va a bendecir. Dios lo va a proveer. Usted no se ponga a pensar, ay Señor, pero ¿cómo? Si yo no miro, no, usted no piense en eso. Usted piense crea en quien le está proveyendo, no en cómo va a venir la provisión. Alex Zurdo sacó una canción que a nosotros nos ministró mucho y si tiene curiosidad de ir a buscarla, vaya a YouTube y búsquela. Y esa canción dice, no hay, pero va a sobrar. No hay, pero va a sobrar. No hay, pero va a sobrar. Y eso te digo yo a ti, hermano, tú que estás siendo tocado por el Espíritu en esta noche. No hay, pero va a sobrar, hermano. Vas a ver la mano de Dios. Vas a ver la provisión de Dios. Solo confía. Hermanos, se nos ha acabado el tiempo. Qué gusto, hay muchos hermanos ahí que se han conectado. Vemos ahí amigos. Vemos un montón de gente que está reportándose ahí en los comentarios de la transmisión. Si necesitan contactarnos por XY motivo, no duden en poner ahí sus comentarios ahí en la página de FRAP. Ahí tenemos una publicación que tiene el WhatsApp de FRAP que se comunica directamente con nosotros. Puede escribirnos, puede contactarnos, necesita que oremos por ustedes, si está en alguna crisis, si necesita que le visitemos, pues nos ponemos de acuerdo, tomando todas las medidas debidas según el tiempo en el que estamos de pandemia, nos ponemos de acuerdo para poder atenderlos. Y una última cosa. Yo sé que todos los que nos están viendo, en algún momento de su vida, ha visto la mano de Dios. Ha visto milagros de Dios. Y hay un canto que dice, sé que lo volverás a hacer. Oh, sí. Y Él lo va a volver a hacer. Lo va a volver a hacer. Solo créale, Señor. Él lo va a volver a hacer. Y como dice otro canto, aunque no pueda ver, yo sé que está sobrando. Y aunque usted no lo pueda ver, el Señor está obrando. Cuando el Señor está en silencio es porque está trabajando en favor suyo. Así que usted no se preocupe, confíe en el Señor, no se vaya por la tangente, no le quiere echar la mano al Señor, porque entonces las cosas no funcionan. Y si funcionan, se queda uno con aquello. A mí alguna vez me pasó, porque no le voy a decir tampoco que siempre ha sido así, que mi fe ha sido, no, alguna vez me pasó. Y cuando el Señor me da lo que me había prometido, me siento mal, porque le digo, Señor, yo sabía que tú no me ibas a fallar, pero yo dejé de creer, pero levante esa fe, haga que esa fe florezca, que como dijo aquella persona en una de los evangelios, Señor, ayuda a mi fe. Dígale, Señor, ayuda a mi fe, porque mi fe está por los suelos tal vez, pero levántese en fe y créale al Señor y va a ver su milagro. Si tú estás viendo esta transmisión y quieres unirte a este taller y que te compartamos la lección que estamos estudiando cada semana, escríbenos ahí en los comentarios de la transmisión para que te podamos agregar. Con gusto te vamos a contactar y te agregamos para que estés con nosotros en este estudio que estamos realizando. Vamos a orar para finalizar y dejar en las manos del Señor
cada hogar de café. Señor, te damos gracias por este tiempo en el que sabemos que cada día tú nos enseñas, aunque por años hayamos escuchado esas lecciones, sepamos lo que estos personajes de la Biblia vivieron, siempre hay algo nuevo que aprender y siempre tú tienes un mensaje para nosotros. Señor, que esa semilla que hoy enviamos, que tú nos has permitido enviar a esos matrimonios, Señor, pueda quedar ahí en sus corazones y pueda crecer, reverdecer y dar fruto en sus vidas, Señor. Que cada hermano que hoy está detrás de ese teléfono, detrás de esa computadora, creyéndote a ti, Señor. Oramos por esas peticiones que están delante de ti, que están esperando una respuesta. Y confiamos en ti, que hemos de ver la respuesta y la victoria en cada matrimonio, Señor. Porque sabemos que el enemigo no está contento, pero que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y que tú peleas las batallas por nosotros. Y eso nos debe hacer tener esa fe firme y la confianza en que tú nos vas a dar la victoria en cualquier situación que estemos pasando. Señor, dejamos en tus manos a cada matrimonio que esta semana, Señor, puedan ver milagros sobrenaturales en sus vidas. Que esta semana podamos escuchar testimonios de esos milagros, Padre. Te bendecimos esta noche y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Ministra los corazones de aquellos que están dolidos hoy. Ministra, Señor, la vida de cada una de esas personas que ha perdido la fe. Levanta, Señor, su fe, aumenta su fe, ayuda su fe, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Un gusto, un abrazo, buena noche, buen provecho en la cena. Esperamos sus tareas. No se les olviden sus tareas. Pueden mandar las de la semana anterior y las de esta semana juntos. Solo que la de la semana anterior va a tener 10 puntos menos. Eso no. Que el Señor me los bendiga, hermanos, que tengan una semana bendecida y que puedan ver la mano de Dios en sus hogares. Familia Q, confíen en el Señor. Dios está con ustedes, familia Q. Bendiciones. Buena noche.